Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, el día de hoy vamos a trabajar con el desarrollo de la actividad integradora, el valor de tu dinero. Recuerdan ustedes que, antes se compraba con menos dinero, más producto. Y luego resulta que cuando viajamos fuera del país, podremos encontrar productos más baratos. ¿A qué se debe esto? Bueno, al tipo de cambio en cuanto a la moneda se refiere. Hoy vamos a hablar de este tema, el valor de tu dinero, que pertenece al módulo 10 de la semana 3. Para realizar esta actividad, pues es necesario que leamos la unidad 3 del contenido extenso. Recuerden que el contenido extenso viene en la parte final del inicio de plataforma. Después de la semana 4 viene ahí el contenido extenso, unidad 1, 2, 3 y 4. En esta ocasión nos están recomendando leer la unidad 3 del contenido extenso, dos temas. ¿Cuáles? Crisis de la deuda externa y tipos de cambio y crisis energética. Ok, de ahí vamos a sacar información que nos va a permitir desarrollar nuestra actividad. ¿Sí? El tipo de cambio. Muchas veces escuchamos, ¿cómo amaneció el dólar? Oh, bajó el dólar, subió el dólar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere al tipo de cambio, ¿verdad? Se le llama también tasa de cambio y se refiere a la relación de proporción en el poder de compra que hay entre el valor del dinero de dos naciones. ¿Sí? Es un indicador que permite saber cuántas unidades se requieren para obtener una unidad de la divisa con que se relaciona. Bueno, aquí se tiene aquí un ejemplo, el dólar con el euro, ¿verdad? O viceversa. Para nosotros lo más usual es el dólar con el peso, ¿verdad? Un dólar, ¿cuánto equivale? Si subió, bajó, entonces todo eso tendrá que verse con el tipo de cambio. Ok, entonces aquí nos vuelve a recomendar que chequemos nuestro contenido extenso de la unidad 3 con estos crisis económica y apertura comercial. También nos da algunos links para poder ampliar nuestro conocimiento y que nuestra actividad pues sea más práctica, más fácil, sencillita, poder utilizar esas palabritas que a lo mejor pues no tenemos muy identificado el concepto, y nos dice que podemos también referirnos a este link donde nos va a aparecer información sobre la devaluación y la inflación. ¿Qué es la devaluación? Bueno, pues cuando un producto se altera su precio, ¿verdad? ¿Qué es la inflación? Pues es lo mismo, solamente que es a la alza o a la baja, cuesta más caro o está más barato. Aquí vamos a encontrar pues como con algunos presidentes, el año, cómo ha venido incrementando, cómo nuestra economía se incrementó, cómo se devaluó, cómo quedamos en una pobreza extrema. Tenemos aquí, miren, tenemos unos años muy buenos en los cuales, bueno, se dice que vamos positivos, vamos bien en nuestra economía, pero luego viene puras cifras negras, ¿verdad? Se incrementa la pobreza extrema. Y aquí tenemos esta página, ustedes la podrán ver ya con más calma. Hay que leerla, por favor, ir tomando notas, eso es indispensable. Tenemos otro artículo, vamos a verlo así rapidito, ustedes ya con calma. Digo, tendrán que darle una lectura, por ejemplo, leer esta página, pues nada más nos va a tardar 5 minutitos. Pero así a grosso modo, bueno, viene aquí que el tipo de cambio, puede darse de manera positiva o negativa, bueno, de acuerdo a las balanzas de pago. ¿Qué ocurre cuando una moneda pierde su valor? Bueno, pues
las cantidades, los productos tienden a ser más caros. Vienen algunos ejemplos también que nos pueden permitir pues comprender más la lectura. El tipo de cambio como método de mejora de las exportaciones. Bienes y servicios se podrán adquirir, bueno, de acuerdo a la moneda que se compara. El tipo de cambio de las monedas, casos prácticos. Aquí nos ponen ejemplos del euro y el dólar. Bueno, pero pues imagina tú que es el peso mexicano y el dólar, ¿verdad? El dólar estadounidense. ¿Ok? Bien, entonces decía, es importante checar esta información, ir haciendo tus notas, porque ahorita vamos a entrar de lleno a la realización de la actividad de la semana 3. ¿Vienen aquí alguna conclusión? ¿Sale? También nos dan otro link, otra página en la cual pues será muy útil tener que entrar y revisar qué es lo que nos están aportando. El valor de las monedas en el exterior, el tipo de cambio. Ustedes han mirado algo así aquí en México y bueno, a eso se refiere lo que viene siendo el tipo de cambio. ¿Cuánto vale un dólar? ¿A cuántos pesos equivale? ¿O cuántos pesos necesitamos para comprar un euro o un dólar? O ya depende qué tipo de moneda es la que quisiéramos tener. De la misma forma, en nuestro trabajo muchas veces podemos adquirir una moneda y podremos ir al banco y cambiarla en pesos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí viene que es el tipo de cambio. Otra vez, el valor que se le da a una moneda dentro de su territorio. ¿Por qué? Porque saliendo fuera de su territorio, pues entonces se tendrá que hacer la conversión. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en México, un billete de 20 pesos, pues nos equivale a 20 unidades, ¿sí? Pero en México, si salimos al extranjero, ese dinero, pues nos viene así como, viene siendo equivalente a un dólar, ¿sí? Entonces, por eso decimos que mientras se mantenga la moneda dentro de su país, conservará el precio. Fuera de su país, pues entonces se tendrá que hacer el equivalente. Y bueno, aquí tenemos más información. Suele dejarse el tipo de cambio entre monedas que fluctúe libremente. Y ya. Ok. Continuamos, ¿Qué nos dice? ¿Qué producto entregarás? Ojo, chicos, aquí solamente hay que entregar una tabla que explique de manera sintética. No vamos a copiar y pegar. Aquí lo importante es que saquemos la información que consideramos más importante y dejarla, ¿sí? De manera sintética y elaborarla con ciertos elementos que nos están pidiendo, en este caso antecedentes, proceso, medidas y consecuencias económicas y repercusiones sociales. Aquí nos está también mencionando que tiene que ser de manera clara y concisa, breve, clara y concisa. ¿Ok? No queremos que nos traspases toda la información porque además no es permitido. ¿Ok? Bien, antecedentes. ¿Qué eventos o situaciones favorecieron el origen de la crisis? Proceso. ¿Qué sucedió durante la crisis? ¿Cómo es que se llega a una crisis? Medidas. Ok, ya tenemos la crisis. ¿Qué vamos a hacer para detenerla, pararla, quitarla o contrarrestar? Consecuencias y repercusiones. ¿Qué sucedió a raíz de la crisis? ¿Ok? Bien, entonces nuestra tablita quedaría con 4 columnas. Viene siendo la columna de la crisis, antecedentes, procesos, medidas y consecuencias. Luego viene la segunda columna
con el periodo, un periodo de 1970 a 1976, tercera columna. Vamos a hablar de la crisis que se da en 1994 y la cuarta columna, estas son las columnas, vamos a hablar sobre la crisis que se desata en el 2008. Bien, esta tablita yo la transporté a una plantilla que ustedes ya tienen en su área de avisos. Una vez que terminemos la plantilla, nuestra tabla con la información adecuada, debemos de guardarlo y subirlo a plataforma. ¿Cómo? Vamos a poner nuestros apellidos, nombre, actividad, integradora número 5, el valor de tu dinero y subirla inmediatamente. Ok, pasamos acá. Ya tenemos nuestra plantilla, ustedes ya la tienen. Este sirve como una guía, chicos. Ustedes podrán darle el toque personal o si gustan cambiar algún color, la imagen, por ejemplo, adicionarle algún dato más, por ejemplo, nombre, la unidad, ya viene la actividad integradora, fecha de elaboración, si ustedes quieren agregar la institución, ya sería que ustedes pongan aquí su sello personal en la portada. ¿Es indispensable una portada? Claro, porque viene siendo la presentación de nuestro trabajo, de nuestra actividad. Ok, seguimos y aquí viene, les puse la instrucción que dice, para esta actividad es necesario leer y comprender los temas crisis de deudas externas y tipos de cambio y crisis energéticas. ¿De dónde vamos a leer esto? Del contenido extenso de la unidad 3. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a sacar de la unidad 3 del contenido extenso? Antecedentes. Vamos a hacer el ejercicio sobre un solo periodo en el cual se da la crisis, pero ustedes tendrán que elaborar y complementar su tabla para que la puedan subir. Esto es solamente un ejercicio, les puede servir como guía. Puede dejarlo ustedes en color verde, ponerle otro color, pero siempre y cuando sea un color de fondo que facilite la lectura. No vayamos a poner un fondo de hoja oscura, por ejemplo morada con letras negras, no facilita la lectura, entonces no es recomendable, ¿sale? Entonces vamos a buscar antecedentes, proceso, medidas y consecuencias sobre la crisis. Vamos a trabajar ahorita sobre 1970 y 1976. En este periodo se nos da una crisis externa, una crisis económica. Recomendamos o se recomienda que ustedes bajen su contenido extenso. Yo aquí ya lo tengo. Es muy recomendable que lo guarden en su computadora. ¿Por qué? Porque así lo pueden tener en el momento que ustedes lo requieran y no depender si hay señal, si llegó la lluvia, si no tengo internet. Entonces, si ya lo tienes debidamente guardado en tu computadora o en tu USB o USB, lo puedes, es más práctico y además, bueno, vas teniendo tu información. Cabe hacer mención que para hacer esta actividad se recomienda la unidad 3 del contenido extenso, pero si tienes más información, puedes buscarla, nada más verifica que la información que vas a obtener venga de una fuente confiable, ¿sí? No nos dejemos llevar por páginas que no están reconocidas. Por ejemplo, puedes entrar a alguna biblioteca virtual, alguna página que venga de alguna institución oficial. O sea, procura que la información que vayas a adquirir sea de buena fuente o de una fuente confiable. Ok, entonces vamos a identificar aquí cuáles son los dos temas que nos están indicando. Y el primer tema viene siendo crisis de deudas externas. Es el 1.1. Y también nos recomienda que se lea tipos de cambio y crisis energética 1.1, 2.1 y 2.2. Estos los vamos a dejar
para complementar otras actividades, pero también, claro, también puedes leerlas, ¿sale? Eso nos da un panorama pues más grande y para poder entender nuestra información. Entonces vamos a buscar aquí el 1.1, que viene siendo crisis de deudas externas. Okay. Rápidamente vamos a tener que hacer una lectura. Ustedes lo van a hacer de manera calmada, pausada, ir haciendo sus notas, identificando ideas principales. Pero ahorita, se manifiesta que en esta ocasión, nos concentraremos sobre todo en el ámbito económico, ¿ok? En los años 1970 y 76. Recuerden que vamos a hacer el ejercicio de la primera crisis. Entonces, aquí podremos ya tener algo que nos pueda indicar o que nos pueda servir para llevar información a nuestra tabla. Y dice que México, pone un especial interés en el desarrollo de la industria debido a que se descubren los yacimientos petroleros. Entonces, para esto, para poder sacar ese petróleo, pues se necesita una política económica porque no se tiene dinero y se solicitan créditos externos e internos, ¿ok? Y con esto, pues se adquiere una deuda. Entonces, para llevar a cabo el explotar el petróleo, pues empiezan a solicitar créditos, habíamos dicho, tanto internos como externos, a instituciones públicas y privadas, y eso nos convierte en el segundo país más endeudado, aparte de Brasil. ¿Ok? Entonces, así a grandes rasgos, yo podría ya encontrar la parte de mi antecedente. Aquí ya tengo mi antecedente, lo pueden ustedes ubicar, página 4. Con calma, ustedes van a leer, lo vuelvo a decir, para que puedan sacar la información idónea. Pero así, a grandes rasgos, en base a la lectura, podremos decir que ya estamos identificando ideas principales sobre los antecedentes. Ahora, ¿qué pasa con el proceso? Nuestro segundo parte acá que vamos a identificar es proceso. ¿Qué sucede durante la crisis, verdad? ¿Qué sucede? Checamos. ¿Y qué es lo que sucede? No es solamente una sola idea. O sea, tendremos que explicar de manera breve y clara cómo es que se llega a la crisis. Ok, entonces dice, México entró en crisis por la caída de precios del petróleo. Y esto nos remite a una crisis petrolera en 1973 y a una devaluación en 1976. Aquí podríamos empezar nuestro primer proceso, nuestra primera etapa de un proceso que nos va a llevar a una crisis económica. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? México encuentra importantes yacimientos de su territorio, ¿sí? Pero México considera que para poder sacar beneficio a estos nuevos yacimientos, pues hay que volver a pedir prestado para poder, para poder financiar varias refinadoras en puntos estratégicos del país y poder salir así de esa de una deuda. Pero pues no fue así. La política que recurre fue al crédito externo con bajas tasas de interés que le permitieran financiar una deuda nacional con bajos costos, pero a la vez aquí habíamos dicho que era para poner a trabajar o poner a producir los nuevos yacimientos. Ok, pero también en el Mar del Norte en 1976 se termina con la fijación de precios. Y esto hace que México se quede con una gran deuda. Esto todavía forma parte del proceso, ¿sí? No es una medida. Una medida es algo preventivo. Pero aquí nos está diciendo cómo es que ya hemos llegado también a tener una crisis económica.
¿sí? Entonces, como México se queda con una gran deuda y sus costos financieros a la alza, ¿ok? Bueno, hasta aquí podríamos decir que ese fue el proceso. Pedimos préstamos, encontramos nuevos yacimientos, volvemos a pedir préstamos, se fija precios por la OPEC y resulta que México queda súper endeudado. Hasta ahí podríamos hablar de un proceso. Ahora, continuando con la lectura, aquí viene el significado de la OPEC, Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. ¿Okay? Entonces, para afrontar esta crisis, ya tenemos la crisis, el proceso ya lo tenemos identificado. ¿Cuál era la otra parte que tendríamos que poner en nuestra tabla? Las medidas, ¿recuerdan? Ok, miren, vamos a checarlo, a ver si es cierto que vamos bien. Ya tenemos un antecedente, ya tenemos el proceso identificado. Y luego siguen las medidas. Ok, ya que estamos ahí, ¿qué medidas se pueden tomar? Si continuamos con la lectura, podrás identificar ideas así como principales de que se optó por nacionalizar las instituciones financieras y pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional para pagar deudas. ¿Ok? Entonces esa fue una medida, volver a pedir préstamo para pagar una deuda. Y en 1983 el panorama continúa, pues obviamente, pues muy desolador, muy devastador. Esa es la medida, se vuelve a recurrir al préstamo. ¿Qué otra cosa tendremos que cubrir o identificar? Aparte de la medida, tendremos que checar consecuencias económicas y repercusiones. Continuamos con la lectura, muchachos. La crisis de la deuda mexicana pues no solo repercutió en la economía nacional. Entonces aquí, chicos, tendremos ya nuestra parte donde digamos, ok, esta información me sirve porque es una repercusión. ¿En quién? Pues en la economía nacional y de manera directa pues en el mexicano, en la vida diaria, ¿verdad? ¿En qué sectores? Pues en los sectores sociales, agropecuarios, de salud, de educación. En la cuestión, entonces decíamos que hubo dificultades en las políticas sociales y culturales y bueno, pues esto para tratar de pagar la deuda se dificultó la cobertura de las necesidades fundamentales en la sociedad mexicana, tales como la educación, seguridad, servicios de salud, acceso al trabajo, entre otras. Por eso es que bueno, sí tenemos un sistema educativo, pero pues hay muchos limitantes. Tenemos centros de salud, pero no hay medicinas suficientes. Tenemos mucho desempleo y bueno, esa es la cuestión. En eso repercute en el día a día del mexicano. ¿Ok? Podremos continuar con la información. Vamos a leerlo. Recuerden que tenemos que leer hasta el 2.2, pero si me permiten, tendré que llevar mi información que ya identifiqué a mi tabla, ¿ok? Entonces nos vamos a la tabla, que al final va a ser el producto que voy a entregar, ¿verdad? Ok, entonces, habíamos dicho antecedentes, ¿qué eventos o situaciones favorece el origen de la crisis económica? En lo que acabamos de leer en su página 4, más o menos, podremos identificar algunas ideas principales que nos permitan ya tener nuestro primer rubro. Y como antecedente podremos decir que se pone un especial interés debido a que hay descubrimientos de yacimientos petroleros y bueno, la política es una política abierta al crédito externo e interno. ¿Ok? Eso es nuestro antecedente. El proceso, pues obviamente va a estar un poquito más largo, pero tú lo puedes reducir. Digo, no se trata de copiar y pegar. ¿Recuerdan cuál fue nuestro proceso? Ok, nuestro proceso es que ya tenemos una deuda. Posteriormente, se había dicho
que se descubren nuevos yacimientos y considerando que estos nuevos yacimientos van una vez que se pongan a trabajar o que se saque el producto, se va a tener el financiamiento para poder pagar, se recurre a pedir nuevos préstamos, ¿ok? Pero pues en Arabia, se fija un precio en cuanto al petróleo y eso hace que México esté más endeudado, ¿ok? Entonces, hasta ahí vendría siendo nuestro proceso de cómo es que se dio, cómo es que llegamos a tener esta crisis económica en el 70 al 76, ¿sí? Aquí viene un poquito extenso, pero, o sea, tú lo puedes reducir con ideas principales. Aquí en pocas palabras estoy diciendo que México comenzó a solicitar créditos, es así como empieza nuestra primera etapa, solicito créditos. Segunda etapa del proceso, hay caída de petróleo, por lo tanto devaluación de moneda. Tercer parte de la etapa viene siendo que se descubren nuevos yacimientos y se vuelve a pedir este préstamo. Y nuestra cuarta etapa vendría siendo que pues México se queda con una gran deuda y costos financieros a la alta. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, continuamos con las medidas. Ya sabemos cómo inicia, cuál es el proceso o el camino que lleva. Ahora ya tenemos el problema. ¿Qué vamos a hacer para solucionar, detener, prevenir o solucionar esto? Ok, vamos entonces a rescatar información que tenemos de lo que ya se leyó en el contenido extenso de la unidad 3. Entonces, ¿qué medidas son? Otra vez, recurrir a un préstamo financiero del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda, ¿sí? Esa es la medida. Otro préstamo para cubrir un préstamo. Y por último, ¿cuál sería la repercusión? ¿Cuáles serían las consecuencias de todo esto? O sea, todo esto que nos deja. Obviamente sabemos que nos deja una crisis, ¿verdad? Una crisis económica. Pero vamos a rescatar información que ya se tiene del contenido extenso. Oh, no quiere. Va. Ok. Y bueno, la consecuencia fue una crisis de deuda mexicana que no solo repercute en la economía nacional, sino pues que también implicó dificultades en la política social y cultural, pues al tratar de pagar la deuda se dificulta la cobertura de las necesidades fundamentales de la sociedad mexicana. Habíamos dicho, ¿verdad? Tales como en la educación, seguridad, servicios de salud, acceso al trabajo, entre muchas otras, ¿ok? En términos muy simples o más rapiditos es, la luz está más cara, el gas cuesta más, el agua incrementó también. Entonces en los servicios básicos ahí es donde nosotros como mexicanos que vivimos día a día estas repercusiones y consecuencias pues las sentimos más, ¿verdad? Entonces para cubrir la deuda el Estado mexicano debía buscar una manera de hacerlo. Entonces pues reduce presupuesto destinándolo a las políticas sociales, conflictos. Obviamente esto también nos va a dar una repercusión en la siguiente crisis económica de 1994. Para la crisis económica de 1994, pues te puedes remitir al 1.1 y 2.1 del contenido extenso y si continúas con la lectura te darás cuenta que en la página 13 ahí empezamos a obtener también ideas fundamentales de la crisis que se desata en el 2008.
Una vez que tienes la información de tus 3 periodos que nos está marcando, ¿ok? Pues vamos a guardarlo. ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo lo vamos a guardar? Sí, con los apellidos, nombre, y vamos a poner actividad o módulo 10, semana 3, o actividad integradora 5, el valor de tu dinero, y hay que subirlo. Recuerda por favor, nota muy importante, agregar siempre tus fuentes de consulta. Aquí tienes alguna idea de cómo puedes hacerlo, pero igual si buscaste información de alguna página, hay que poner recuperado y hay que ponerle el link o algún libro. Hay que registrar toda la información de dónde se obtuvo. ¿Ok? Yo espero que este sencillo ejemplo te sirva para que puedas realizar tu actividad y no tengas contratiempos para subirlo en la semana 3 de tu módulo 10. Gracias, buenas noches, y cualquier cosita pues mándame mensaje por el mensajero oficial para poder ayudarte con tus actividades.